Esto me parece casi que os diría el titular de la entrevista. Dice, si se mira hacia atrás, desde el comienzo de cuando comienza la Fed a subir tipos de interés hasta que empieza una recesión económica, la media es entre 25 y 27 meses. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Bueno, aquí lo tenemos y vamos escuchando. Me veis aquí en pequeño, en chiquitito, hola, hola, aquí arriba, ¿vale? Porque lo que os digo, escucharemos mi pregunta, haré traducción de la pregunta, escucharemos la suya y diré lo más relevante que dice. Y también quiero que me dejéis vuestra opinión en el chat. Ahí en el chat, que me dejéis vuestra opinión en el chat, que me interesa mucho saber lo que pensáis de lo que está diciendo, si está de acuerdo, cómo lo ven desde Estados Unidos. Siempre tener la percepción de cómo se ve desde allí amplía un poco el conocimiento. Yo que estoy en contacto con expertos desde allí habitualmente, pues amplía mucho el espectro de y lo aterrizamos un poco lo que pensamos aquí sobre lo que nos están diciendo desde allí. Así que bueno, vamos a ir directamente a escuchar a Lindsey Bell. Voy a pausar la música para que lo escuchemos perfectamente y vamos al lío. Let's start with the most immediate. We have a Fed meeting today. Do you think the expected pause in the interest rates will be the final one, or will there be more interest rates hikes in November or December this year? You know, I do think the Fed is going to, I think they're doing the right thing by taking a wait and see approach to this. So the expectation is that they're not going to hike today, but there is that expectation. It's a pretty small expectation at this point in time that they'll hike in November, but I think it's good for them to leave that on the table because while the economy in the US continues to chug along and we're seeing a lot of positive data points, you're also seeing negative data points. And obviously there's a concern about energy prices, there's a concern about the dollar, and then interest rates themselves have risen to levels not seen since 2007. So they're doing a little bit of the work for the Fed on their own. So I think that it's prudent for the Fed to take a pause here, but at the same time, prudent for them to leave the option on the table because inflation. Bueno, esto es lo que os dije un poco el otro día, ¿vale? Por poner en contexto y que no os vayáis del canal, por Dios, que tenemos a una experta desde allí que nos va a decir cosas desde cómo ven las cosas desde allí y os va a gustar y yo voy a estar aquí traduciendo con vosotros y reaccionando a esta entrevista. Básicamente acertó, ¿por qué? Pues porque efectivamente dice van a pausar y van a dejar la puerta abierta a más subidas de tipos de interés y a que los tipos estén más altos durante más tiempo porque la inflación les preocupa, el tema de la energía, el dólar, todo esto les va a preocupar y seguramente pues van a pausar y esto. O sea, así que Lindsey Bell, la verdad que en este punto, en este análisis que os mostré ayer en exclusiva, pues estuvo bastante acertada. Seguimos escuchando. Seems to be sticky where it is right now, which is above the Fed's target. So they're going to have to be able to balance that out. And there's a lot they're going to have to take into consideration to make that decision. Later, I want to ask you about inflation. Después quiero preguntarte por la inflación, porque es una pregunta que tengo para ti. One of the big topics being talked Uno de los grandes asuntos is de este año the United States has not entered es porque Estados Unidos no ha entrado en recesión hasta este momento, después pese a la restricción de la política monetaria. ¿Y cuál es su opinión al respecto? Well, so there's a couple things. Even though the Fed is raising rates at an unprecedented rate, the consumer has locked interest rates, especially on mortgages, in at very low rates over the last 2 years. So those mortgages seem to be locked in. You see the housing market kind of struggling a little bit because of that, because there's no sellers. There are buyers in the housing markets, there's just no sellers because... Muy importante esto que dice Lindsey Bell. Le pregunto que por qué eso, por qué no se ha entrado en recesión. Dice que el consumidor... bueno, que se han subido los tipos a un ritmo sin precedentes y que especialmente se han firmado muchas hipotecas en los últimos 2 años, por lo que ahora mismo no está viendo... el mercado de la vivienda dice que está luchando con esta situación y que no hay vendedores. Dice, hay compradores pero no hay vendedores, es decir, no hay oferta de vivienda. Entonces, como la gente no quiere vender sus casas y aceptar los nuevos tipos de interés, que son mucho más altos de lo que había antes, pues está la situación sin vendedores. Dice, por tanto, el consumidor está en muy buena posición. Esto es muy importante. Y como dice Chris por el chat, la mayoría de las hipotecas que se firman en Estados Unidos son a tipo fijo, ¿no?
importante esta lectura de por qué de momento no se ha entrado en recesión. Uno, en el mercado de la vivienda, que no hay vendedores y que no se están vendiendo tanta vivienda, ¿no? Y la gente pues asfixiándose con la deuda por el momento, ¿no? Según dice Lindsay Bell. People don't want to sell their homes and accept the new interest rates that are much, much higher than they were the last 2 years. So the consumer is in a good position from that regards. There's also been a significant amount of stimulus that the consumer is still working on burning through. Of course, we're getting to probably the later stages, the end of that part of the economic cycle, and interest rates on credit cards continue to rise, and you start to see the consumer taking on credit with those types of instruments, which is a little bit of a concern. But I think that the consumer was better positioned going into this year, the year 2023, where everyone expected a recession to happen when it was the start of the year, much better position than a lot of people, economists, the government may have given the consumer credit for. And so I think that's what you saw bear out. The job market was very tight at the beginning of the year. It continues to be very strong, by the way. You're not seeing jobless claims rise in a concerning way. So the job market does seem to be pretty good. And if consumers have jobs and they're making money, then the economy can stay on solid footing. The question, though, is wage raises haven't occurred substantially over the past 2 years, even though we've seen other areas of inflation. But we're starting to see, things like the UAW strike. You saw the negotiations with the UPS workers. In California, just recently, they raised the minimum wage for food service workers. So I do think wage inflation is coming, and that's going to be good for the consumer, because I think at the prices right now, they are starting to struggle with food and gasoline prices that remain elevated. But I think, to answer your question shortly, is we avoided a recession this year because the consumer was better positioned than people gave them credit for. I think labor market. Bueno, sobre esta segunda parte que ha dicho, dice que desde el punto de vista que hemos comentado antes del posicionamiento del consumidor, también ha habido una cantidad significativa de estímulo, lo hemos comentado en este programa muchas veces, y que todavía se está trabajando en quemar esa parte del estímulo. Dice, por supuesto, estamos llegando probablemente a las etapas finales de este ciclo de estímulo, por parte del ciclo económico, y que los tipos de interés de las tarjetas de crédito siguen subiendo, lo cual pues es algo que hay que seguir vigilando. Dice, y empiezas a ver al consumidor tomando el crédito y este tipo de instrumentos, lo cual empieza a ser preocupante. Esto es un punto interesante de lo que nos dice Lindsay Bell. No sé vosotros qué pensáis por ahí por el chat, o si lo veis desde YouTube, si creéis que pues este mayor impulso del crédito, es decir, el mayor tirar de crédito. Por cierto, Pablo Gestión, muchas gracias por pasarte y por saludar por el chat, y a todos los que estáis conectados. Os invito a que sigáis el canal de Twitch a los nuevos. Aquí contenido en exclusiva desde Wall Street, que lo sepáis. Y dice que al final el consumidor estaba mejor preparado o mejor posición de cara a este año en 2023 de lo que se estaba pensando previamente. Y todo el mundo esperaba una recesión al comienzo del año, pero al final, pues incluso los economistas del gobierno y pues grandes analistas estaban como posicionados en ese sentido. Dice que cree que lo que se ha visto es que el mercado laboral, que estaba muy ajustado, ha aguantado bastante bien, ha sido muy fuerte, y que de hecho se ve en las solicitudes iniciales de desempleo. Dice que no se han visto aumentar de forma preocupante, y que esto pues también, esto lo digo yo, pues a la Fed no le ha sorprendido, y ha sido pues algo realmente positivo, ¿no? Desde el punto de vista del desempleo. Dice, así que el mercado laboral parece estar bastante bien, y es cierto, está bastante bien. Dice, comenta también, y si los consumidores tienen trabajo y ganan dinero, entonces la economía puede mantenerse sobre esta base sólida. Es decir, que el empleo es lo que está manteniendo esto. Que os lo he dicho yo muchas veces, que el empleo es lo que está manteniendo toda esta situación. Pero mientras esto se mantenga por el empleo, pues ahí vamos a estar, ¿no? Dice, estamos empezando, dice, pero cuidado, la cuestión es si las subidas salariales no se han producido sustancialmente en los últimos años. Es decir, que se ha visto inflación en otras áreas, pero no inflación salarial. Y dice que ahora sí que puede empezar a haber inflación salarial. Ojo. Dice,
situaciones como la huelga de UAW, los trabajadores de UPS en California, hace poco que también hicieron huelga para aumentar sus niveles salariales. Dice, así que creo que la inflación salarial está llegando. Creo que la inflación salarial está llegando, comenta. Y eso dice que va a ser bueno para el consumidor porque a los precios de ahora están empezando a luchar con la subida de los precios de los alimentos y los precios de la gasolina que siguen muy elevados. Pero claro, luego está que la inflación repunta en general, ¿no? Si esto se produce, los efectos de segunda ronda de la inflación que hemos dicho muchas veces, ¿no? Dice, y creo que para responder a tu pregunta brevemente, dice al final, el consumidor está mejor posicionado de lo que la gente consideraba. Interesante, interesante lectura. Seguimos escuchando y si os parece mi pregunta, os hago traducción simultánea, ¿vale? Así no escucháis mi inglés macarrónico o lo que queráis, Lo que queráis. It's the $1 trillion question. As you mentioned before, in your point of view, the labor market should begin to deteriorate as rising interest rates feed through the real economy. Do you see a recession possible by the end of this year or through the 2024? Bueno, le pregunto rápidamente que si con la subida de los tipos de interés, que el mercado laboral es la pregunta del millón de dólares, bueno, allí se dice $1 trillion question, ¿no? Y que si que con el aumento de los tipos de interés, que al final se terminarán trasladándose a la economía real, que si ve posible una recesión a finales de este año o a lo largo del 2024. ¿Vale? La pregunta del millón también, ¿no? Y que muchos de vosotros os preguntáis. Vamos a escucharla. You know, I think this year we should be okay. We only have a couple months, about one quarter left of the year, right? But I was looking back at some stats, and there is a possibility that 2024 could be the year where we start to see a recession. It could be a mild recession, but Bueno, esta primera parte, ¿vale? Por hacerlo dinámico. Dice que este año cree que vamos a estar bien, que quedan pocos meses en realidad para poder decir que vayamos a entrar en recesión, pero que estaba mirando algunas estadísticas y que ve una pequeña posibilidad o que hay una posibilidad de que en 2024 podría ser el año en el que empecemos a ver la recesión económica en Estados Unidos. Dice, pero podría ser una recesión leve. Y empieza diciendo esto. One thing I would point to, the one thing that's kind of been scratching at my ear, I'm pretty optimistic about the future and about the economy. Es optimista con el futuro de la economía y especialmente con el consumidor. I'm a glass half full type of girl, I think, most of the Dice time. que ve el vaso anyway. medio lleno. But one thing that has been bothering me is that inverted yield curve. That is a very strong indicator that... Y dice que le preocupa mucho, el principal factor que le preocupa es la inversión de la curva de tipos de interés. Ese es el punto en el que dice, cuidado. Y ahora va a hacer un análisis pormenorizado de esto que os voy a dejar entero y luego vamos a comentar. A recession is on its way. Now, we all know that it takes some time for the yield curve to invert before a recession reaches us. But we opened the segment by talking about the Fed, right? Well, the Fed, usually what you see is after their last rate hike, it takes the median time frame is about 7 to 8 months before they start cutting. Well, if you look back at from the beginning of when the Fed starts raising rates to when a recession starts, that's usually anywhere from 25 to 27 months. Well, we started raising rates in March of 2022. So we're about at that 19-month mark. So based on that statistic, we're probably, 7 to 8 months, 6 to 8 months from a recession starting. So to me, those types of indicators say that a recession, or maybe it's just a slowdown, could occur at some point next year, probably in the mid to latter part of next year. Ojo, porque nos dice una estadística. Esto me parece casi que os diría el titular de la entrevista, que me parece muy interesante todo lo que estaba comentando, sobre todo por el análisis. Dice todo lo que ha mirado. Dice, una cosa que me molesta es la inversión de la curva de tipos de interés, que siempre ha anticipado recesiones o que dice que una recesión puede estar en el camino. Y comenta, el plazo medio es de unos 7 a 8 meses antes de que se empiece a recortar tipos de interés desde que se llega a la tasa terminal, y que ahora podríamos haber llegado a esa tasa terminal porque hemos pausado ya unos cuantos meses, ¿no? Dice, si se mira hacia atrás, desde el comienzo de cuando comienza la Fed a subir tipos de interés
hasta que empieza una recesión económica, la media es entre 25 y 27 meses. De cuando se comienza a subir tipos de interés a cuando comienza la recesión. De 25 a 27 meses. Y dice, bueno, pues empezamos a subir los tipos de interés en marzo del 2022, así que estamos cerca de esa marca, porque estamos a 19 meses. Y dice, basándonos en estos modelos estadísticos que he echado un ojo, estamos probablemente a 7 u 8 meses del comienzo de una recesión económica. Basándose en estos promedios, según Lindsey Bell, de cuando se produce el primer aumento hasta el inicio de una recesión económica, en este caso se empezó en marzo del 2022, estamos a 19 meses, llevamos, de subida de tipos de interés, dice que de 25 a 27 meses, dice, teniendo en cuenta esta variable, en 6 u 8 meses debería verse la recesión. Eso dice Lindsey Bell. Dice, para mí este tipo de indicadores dicen que una recesión podría ocurrir en algún momento del próximo año. Ha dicho que cree que podría ser mild recession, ha dicho al principio, una recesión suave, pero insisto, el tiempo que nos queda para la recesión quizás son de 6 a 8 meses si nos fijamos en la estadística. Interesante. No sé qué os parece a vosotros, dejadme vuestra opinión en el chat, que me interesa mucho. E insisto, si os gusta este contenido, seguidlo, seguid el canal de Twitch y seguidme por YouTube también, seguid el canal de Discord, seguidme por todos lados. Bueno, seguimos escuchando a Lindsey Bell en la siguiente pregunta. And here in Europe we are worse than in the US. Le digo que en Europa estamos mucho peor que en Estados Unidos con la situación económica. With the hiking interest rates y con la subida de tipos de interés. How is the economy going? But related with your mention, you are mentioned the inflation, the stick inflation before, and it seems that there are some people that are celebrating that the inflation problem is over. You know, do you really see it that way? Is there a danger of a rebound in inflation if demand does not actually fall as a result of an economic slowdown, as we saw, for example, in the 80s? Bueno, aquí me he liado que te cagas, con la pregunta. Menos mal que no estaba en un examen del Advance, como en algún momento. En algún momento me preparo en inglés, pero bueno, más o menos yo creo que se entiende la pregunta y me la ha entendido ella. Bueno, le he hecho mención de la inflación pegajosa que ya comentaba antes y que es... Hay personas que están... Le he dicho que hay gente que está celebrando el final de la inflación y que ya ha terminado, que si realmente ella lo ve así... si cree que existe un peligro de repunte a la inflación de nuevo, como por ejemplo vimos en los años 80, ¿vale? Eso es un poco lo que le comento. Y vamos a escuchar esta pregunta y vamos a ir luego a los highlights que dice dentro de las respuestas, que creo que es interesante. No, so when it comes to inflation, I think core inflation, especially if you look at core PCE, it's been really sticky for several months now. And obviously the rise in energy prices will impact headline numbers, but that also does flow through to some of the core goods. So a lot of the inflation more recently has been service driven, but goods inflation has remained sticky in many categories. So, you know, that's where I say I'm not so sure the Fed's fight is over just yet, because I think we're going to have to see where inflation does in fact go from here. Energy prices aside, I talked about there is the potential for wage inflation to continue to impact the inflation number as well. It's really all going to depend, I think, on the strength of the consumer. I think the consumer is eager and ready to shop this holiday season. And with that type of mindset, that could lead to higher prices and less discounts at retailers too. So you might see that reflected in inflation numbers into the end of the year. So I have a hard time saying that the battle of inflation is over. I do think that one of the big positives is the shelter inflation part, because that's 33% of core CPI. And so you're starting to see a steadying or an easing even in shelter prices. Rent prices are coming down, and with high interest rates, that's boding well for the prices in the housing market. So I think that's a benefit to inflation, but I don't feel that we're completely out of the woods with inflation.
I wouldn't expect a big spike up in Ahora os digo los inflation highlights from de esto. here. I would expect potentially more stickiness in the range that we're at, which is much better than what we were last year. But that lower end to low mid end range consumer is going to be negatively impacted. The grocery bill is pinching people's wallets. Ujú. The price of gasoline is pinching people's wallets, and that's what really matters at the end of the day. Bueno, de lo más relevante con el tema de la inflación. Dice que la inflación subyacente, el PCE subyacente, que es el que sigue la Fed, que ha estado muy estable durante varios meses y que esto es importante. Dice, y obviamente la subida de los precios de la energía va a afectar a las cifras principales. Pero dice que también afecta a que también va a afectar a algunos de los productos básicos. Dice, recientemente gran parte de la inflación ha sido impulsada por los servicios, pero la inflación de los bienes se ha mantenido estable en muchas categorías. Bueno, ha descrito un poco toda esta parte, por no enredarme mucho en todo esto. Dice que la inflación subyacente cree que sí que se va a controlar porque el 33% del IPC subyacente viene a cargo del mercado de la vivienda. Y dice que con los altos tipos de interés, como ha dicho anteriormente, es un buen presagio para los precios del mercado de la vivienda, que se vaya a mantener estable porque no hay vendedores en este momento y es difícil que los haya con esta situación de los tipos de interés y que eso... Dice que eso tampoco es que estemos fuera de peligro de la inflación, que no esperaría un gran repunte de la inflación a partir de este punto y que cree que va a haber más estabilidad en el rango en el que estamos, que el rango en el que estamos en torno al 3-4% más o menos, por ahí podría estar. Y que bueno, que el consumidor de clase media-baja, se va a seguir viendo afectado negativamente, que la factura del supermercado es cada vez más alta, el precio de la gasolina también vuelve a repuntar, que se está afectando a los bolsillos de la gente y que eso es lo que realmente importa al final. Ya no tanto a nivel macro mirar los números, sino que mucha gente lo va a pasar mal, ¿no? Y hacía como esta reflexión final sobre la situación social de todo esto. Por cierto, que reíais por el chat, yo soy el primero que me he reído, ¿eh? Dices, Alex in the Market, dice, ¿pensáis que cuando llegue la recesión o la tasa de desempleo suba, Powell diga que es transitorio? Sí, seguramente diga, no, esto ha subido un poquito y tal. Conociendo a la Fed, igual vamos por ahí, ¿eh? Igual vamos por ahí. Seguimos escuchando, ya abordamos la parte final de esta entrevista. Vamos a ir ahora a temas más importantes. Mercado de bonos, creo que le preguntaba ahora. Absolutely. I agree with estaba de this, acuerdo con ese análisis, le estaba comentando. So let's talk about markets. And we'll start about bonds, because bonds are the yield levels not seen since the 2008 and 2009. Is fixed income showing some risks, in your opinion? Bueno, le digo rápidamente, os comento que vamos a empezar hablando por el mercado de bonos porque los niveles en los que cotiza la rentabilidad de los bonos ahora mismo no se veían desde el ciclo del 2008-2009 y que sí la renta fija presenta riesgos en su opinión. Vamos a escuchar. You know, it's interesting because if you look at credit spreads, they're still really very tight, indicating that the fixed income market doesn't see a lot of risk on the horizon. You would think that if a recession is expected to come next year, especially after we're making it almost 12 months without a recession, you would think that there'd be a widening of those spreads. And Interesante esto que dices. Dice, esto que dice Lindsay Bell. Dice que es interesante la renta fija porque si nos fijamos en los diferenciales de crédito, siguen siendo muy ajustados, lo que indica que todavía no hay mucho riesgo en el horizonte. Dice que todavía no se está viendo como riesgo inmediato dentro del spread, ¿no? Dice, se podría pensar que si se espera una recesión para el próximo año, sobre todo después de haber estado 12 meses sin una recesión económica, eso es lo que comentaba ahora al final, dice, se podría pensar que habría una ampliación de los diferenciales, es decir, que habría un aumento de los spreads de crédito y que todavía esto no se ha visto, que es algo importante, que todavía estamos en una fase preludio, todavía esto no se ha visto, ¿no? You just haven't seen that yet, and I think that that indicates that things, you know, people say the bond market is smarter than the stock market, right? So that indicates that things might be on solid footing, but it also indicates that if there is a surprise in economic data, that there could be a bigger surprise in the reaction to those type of assets, that asset class, as well as the equity market. Bueno,
comentando esta segunda parte, dice que, bueno, hace una reflexión, comenta que mucha gente piensa que el mercado de bonos es más inteligente que el mercado de la bolsa y que ella cree que es así, ¿no? Y que de momento indica todo esto que la situación sigue sobre una base sólida. Dice, pero también indica que si hay una sorpresa en los datos económicos, podría haber una mayor sorpresa en la reacción a este tipo de activos y sobre todo en el spread de crédito y también en la bolsa. Tampoco nos ha dicho como mucha novedad con esto, pero sí que vigilemos el spread de crédito como termómetro importante. Por cierto, Chris os acaba de pasar de nuevo por el chat el enlace a mi comunidad de Discord. Ahí comparto información en tiempo real, gráficos, análisis, debates con vosotros. Lo tenéis todo al alcance, es gratuita, somos casi 2000 personas, así que uníos a Discord. Y si veis este contenido desde YouTube, os vuelvo a decir lo mismo. Si os gusta este tipo de entrevistas a expertos de Wall Street, dejad vuestro like, decidme, Héctor, sigue haciendo estas entrevistas que me gustan mucho, que joder, aportan valor, lo que sea. Me lo dejas en comentarios abajo en el canal de YouTube y también dejas tu like si te gusta y si no te has suscrito, pues suscríbete, que hacemos contenido mucho de este tipo. Bueno, vamos a seguir escuchando, avanzando ya. Ahora le pregunto del SP500 y la bolsa, vamos a ello. Talking about stock markets, how far do you see the upside potential that we have in S&P 500, Nasdaq, and other index or main index in the New York Stock Exchange? Bueno, le digo que hablando de los mercados, de la bolsa, que hasta qué punto le ve potencial alcista al SP500, también al Nasdaq y a los principales índices de Wall Street. Y bueno, pues eso, su opinión. Well, I think that you look at the valuation of the S&P 500 and on earnings, it's trading at just over 19 times, which is a bit extended, but it's come down obviously with the recent volatility in the market. I think technically when I look at the market, it's trading around the trend line from March to August, those lows. It's on its 50-day moving average up and down. It's really sticking closely to that. I think once we get through this volatile period, the September period and into the end of the new year, the end of the year is typically a good period, especially October and November for the markets. So I would expect... Bueno, respecto a esta primera parte, dice que si nos fijamos en la valoración del SP500, que está cotizando a más o menos 19 veces los beneficios, que es un poco exigente. Dice que ha bajado con la reciente volatilidad del mercado, que es muy baja la volatilidad del mercado, y que cree que técnicamente, que cuando mira el mercado, está cotizando alrededor, o bueno, está cotizando por encima de la línea de tendencia, y que de marzo a agosto los mínimos se situaron en la media móvil de 50 sesiones, que es como una referencia muy clara que hay que vigilar, ¿no? en este punto. Y que bueno, que ahora en septiembre, que es un periodo, ya os lo he dicho muchas veces, ¿no? Que septiembre es un periodo más negativo y que si nos fijamos estacionalmente, el final de año suele funcionar bien, ¿no? Especialmente octubre y noviembre, con lo cual pues es algo que mirar. Vamos a seguir escuchando. That the market could move higher from here, especially if the expectation for earnings is to move higher. If earnings come in better and companies sound less concerned about the future than we have heard. Bueno, dice que hay que fijarse en los beneficios empresariales, que el mercado se puede mover al alza si hay revisiones de beneficios al alza, ¿no? Valga la redundancia, y que las expectativas de beneficios pueden ser alcistas para los mercados si estas son buenas, ¿no? Esta parte. Por cierto, si os gusta el contenido, si llegáis de nuevas aquí a mi canal de Twitch, que estoy aquí en mini pequeñito, estamos reaccionando a una entrevista a una experta de Wall Street, Lindsay Bell, es colaboradora de la CNBC, también es estratega jefe de una firma de análisis, así que, bueno, pues la estamos escuchando, esta entrevista en exclusiva, experta de Wall Street. Si os gusta el contenido y este tipo de contenido, seguid el canal de Twitch, que me va a ayudar a seguir haciendo este contenido, y si os gusta mucho, pues suscribiros al canal, que lo podéis hacer gratis durante un mes con Amazon Prime, y así no saltan los anuncios, que es horrible cuando saltan los anuncios. Vamos a seguir escuchando a Lindsay esta parte de la pregunta. The past, though I do expect them to be somewhat conservative. I think that you can continue to see the market grind higher. I think near term, in the next several weeks, it's going to be a bit choppy, especially because there's a couple things coming up. But as we get into earnings season, I think that could be a positive catalyst for the end of the year. Mm-hmm.
one of the biggest things in the stock market. Os contesto la última respuesta que dice que si los beneficios son mejores, lo que estaba comentando antes, y las empresas parecen menos preocupadas por el futuro de lo que hemos oído en el pasado, cree que puede ir bien, aunque ella espera que los resultados empresariales sean algo más conservadores. Dice que a corto plazo, en las próximas semanas, puede ser un poquito agitado para los mercados, sobre todo por algunos eventos que se pueden avecinar. Dice que a medida que nos acercamos a la temporada de resultados, podría ser un catalizador positivo para lo que queda de año. Cree que los resultados empresariales pueden ser un catalizador positivo para que la bolsa tire al alza en la parte final del año, como el promedio histórico estacionalmente lo ha hecho. Interesante esto que nos dice Lindsey Bell. Y creo que nos quedan un par de preguntitas más, así que vamos a escucharlas. That are in the table of the analyst is the market breadth, the famous market breadth, because le pregunto por la amplitud de mercado que está en la mesa de los analistas habitualmente, y que los 7 magníficos pues que están haciendo que no haya amplitud de mercado, ¿no? Pero que hay otros que si quitamos la amplitud de mercado mostly flat está plano el mercado si quitas a los 7 magníficos. We are approaching the end of the year, or the market breadth are so very tightening, which is right now, or under pressure. Bueno, le digo que si cree que la amplitud de mercado va a ser mayor, que cómo ve la situación de amplitud de mercado y que gran parte de ese tirón al alza venga dado por parte de los 7 magníficos. Interesante la respuesta que voy a dar, ¿eh? No va a ser la común. No va a ser la que yo pienso, es la que ella piensa y la respeto muchísimo y por eso digo que es muy interesante. Pero claro, le pregunto por la amplitud de mercado y que si puede estar bajo presión el mercado si no mejora el market breadth, ¿no? La amplitud de mercado. Vamos a escuchar y vamos a ver qué nos cuenta. Look, I think that the market has the opportunity to expand its breadth, but I wouldn't say I know the media likes to talk about the Magnificent Seven, and it's important because they are a really heavy weight within the S&P. Dice que bueno, que los medios de comunicación que estamos exagerando y hablando mucho de los 7 magníficos y que lo entiende porque pesan mucho dentro del S&P 500, pero que hay que mirar más allá, ¿no? S&P 500, and they have been driving the market as of late. But if you look underneath those, the next 100 stocks in the S&P 500 are up on average of 32% this year. So, interesante esto porque dice, no solo son los 7 magníficos, porque si vemos los siguientes 100 valores más importantes del S&P 500 han subido una media del 32% este año. Así que yo no diría que todo está tan apretado y que no hay tanta amplitud como lo que la gente está diciendo, o muchos analistas están diciendo, dice Lindsey Bell. So I wouldn't say that the breadth is as tight as a lot of other people would say it is. There are definitely significant laggards though too, and you have seen small mid-cap stocks underperform the bigger stocks more significantly. So I don't think you can just flush that aside. But what I would say about the Magnificent Seven, everybody's worried about the advance that they had seen this year. I would say don't forget they had a big drawdown last year at the end of 2022, right? Right. So they're rebounding this year. And I actually looked at the valuations of a lot of those stocks. And what you saw was, sure, there's been significant multiple expansion in those stocks since the beginning of this year. But what I would also say is that those multiples have expanded to their 5-year averages for the most part. So I don't think they've gotten so out of reach, despite what a lot of the headlines will tell you. There's even stocks like Meta and Amazon that are trading underneath of their 5-year averages. So there might be opportunity there. But what I... Bueno, voy a traducir esta pequeña parte, lo más relevante que nos dice desde el que nos hemos quedado. Dice, sin embargo, pese a lo que había dicho que había 100 valores que estaban subiendo de media un 32% este año, excluyendo a los 7 magníficos, dice, también hay valores que están rezagados de manera significativa. Y se ha visto que los pequeños valores y de mediana capitalización tienen una rentabilidad por debajo de los valores de gran capitalización. Dice, así que no creo que se pueda dejar eso tampoco de lado.
a pesar de lo que ha dicho anteriormente, lo cual es interesante, ¿no? Dice, pero yo diría que los 7 magníficos, que todo el mundo está preocupado por el avance que se han visto este año, pero que, que no hay que olvidarse que tuvieron un castañazo tremendo, una gran caída en 2022 a finales, y que es lógico que estén repuntando este año, que estén rebotando después de la caída tan fuerte que vieron, que se observó en el año pasado. Dice, y bueno, y también he mirado las valoraciones de muchas de estas acciones y que ha habido una expansión de múltiplos significativa en estos valores desde el comienzo de años, pero que también esos múltiplos se han expandido a sus promedios de 5 años en su mayor parte. Dice así que no creo que se hayan vuelto tan inalcanzables. Dice, a pesar de lo que muchos titulares dicen en los medios de comunicación. Dice, incluso hay valores como Meta y Amazon que cotizan por debajo de sus medias de 5 años. Así que ahí puede haber una oportunidad. Es decir, que considera que en Meta y Amazon, que están cotizando por debajo de la media de 5 años, en niveles de valoración, que puede haber oportunidad de inversión, está diciendo. Así que interesante. Por cierto, que he visto que saludaba antes alguien por aquí por el chat, Tincelli, que estoy en tiempo real, que lo sepáis, estoy completamente en directo. A Warren Café también lo saludo por aquí, que no me ha dado tiempo a saludarlo antes. Tincelli, muchas gracias por pasarte y saludar. Dices, siempre llego tarde al horario, que no ha avisado Twitch. Pues bueno, lo bueno es que estás aquí. Dices, Chris, es que hay muchas formas de interpretarlos, ¿no? Si coges la media de los 100 siguientes, han subido un 32, pero si coges la media de todos, efectivamente, es un 4% lo que suben, un 5%. Pero vaya, esto nos pone un poquito en contexto, que más allá, que según lo que estés midiendo, puede haber oportunidad o no oportunidad. Para ella en Meta y Amazon cree que puede haberla. Eso nos dice, ¿no? Vamos a seguir escuchando esta última parte de los mercados, que creo que es muy interesante, por lo menos la visión que nos está trasladando. I would say is, yes, the market's definitely going to benefit as breadth expands, and what we've seen all Bueno, que el mercado cree que se va a beneficiar sí o sí a medida que la amplitud de mercado mejore. Eso lo tiene claro. year with the market is there's just been a constant rotation between different sectors. One thing I'd say is that in the last 3 months, we've actually seen the financial services sector perform quite well versus the S&P 500, which you could potentially say is a good sign, especially given what we went through earlier this year with the potential banking crisis that started off the year. So we've moved past that, and now that's a sector that's actually rallying, even though the Magnificent Seven gets all the attention and all the headlines. So I would look for a continued rotation within sectors as the year ends. Breadth potentially expanding to help take us to the upside into the end of the year. Bueno, muy rápidamente con esta última cuestión. Dice, una cosa que diría yo es que en los últimos 3 meses en realidad hemos visto el sector de servicios financieros que se han comportado bastante bien en comparación con el conjunto del SP500, que potencialmente dice que podría ser una buena señal, especialmente teniendo en cuenta de lo que pasó a principios de este año con los eventos de la crisis bancaria. Es decir, que el hecho de que la banca se haya comportado bien, a ella le pinta bien de cara a final de año. Dice que ahora esto se ha superado, lo de la crisis bancaria, que el sector está repuntando y que aunque los 7 magníficos acaparen toda la atención y todos los titulares, ella cree que habría que buscar una rotación continua dentro de los sectores a medida que el año va avanzando y va terminando. Y que la amplitud de mercado puede ayudar a esa búsqueda de oportunidades y a llegar a que los principales índices de Wall Street suban más de aquí al final de año, tengan el famoso rally de final de año. Así que muy interesante. Y ahora voy a la última pregunta de esta entrevista y luego vamos al documento en exclusiva de Allianz. Ojo, lo que nos dicen de los mercados y lo vamos a ver aquí con gráficos, con todo detallado, como siempre me gusta. Y quiero saber vuestra opinión también. In fact, my last question is related with that, which is in this scenario, what would be the best portfolio positioning in an environment like the current one? Yeah. Bueno, le pregunto que de hecho, que mi última cuestión va relacionado con esto, con el tema de las oportunidades, que ya he hecho mención varias veces de las oportunidades de inversión, y que cuál sería la mejor o el mejor posicionamiento de cartera en un entorno como el actual. Le pregunta que cómo posicionaría su cartera en un entorno como el actual. A ver qué comenta. So I do think that we're getting a little bit later cycle. I try to remain optimistic, like I said, but so I think that for a retail investor, which is usually who I'm talking to and looking at,
I think it's really important to remain diversified because, like I just said, you keep seeing that rotation. So you've got to be in several different parts of the market. I also think that, you know, high quality is going to continue to outperform. It's part of why the Magnificent Seven has outperformed, because those are actually quality stocks with high degrees of earnings that are expected in the year ahead. So I think high quality, strong balance sheets, steady and reliable earnings growth is what you want to look for in individual companies, and remain diversified. That's going to be really important because I think that rotation is going to continue. So this has been all. Thank you very much, Lindsay, for your time. And you are invited here whenever you want. This is your home. This is your channel. Whenever you want to come back again. Wonderful. This was such a great time chatting with you. Thanks for having me. Thank you.